Es la noche del jueves 30 de mayo, es noche de perfiles y perfilados a través de la señal de Telemax. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle. Me da muchísimo gusto saludarles esta noche de perfiles y perfilados. Es jueves, queda poco tiempo ya para que ustedes y nosotros reflexionemos, si es que no lo hemos hecho aún, nuestro voto. Hay que ir a votar el próximo domingo 2 de junio por la opción que nosotros queramos, por la opción que nosotros consideremos mejor. Bien, por la que sea, pero hay que participar. Recuerde, tenemos un muy bajo nivel de participación electoral en Sonora. 42.8% de la lista nominal salió a votar en la elección pasada. Ojalá podamos superar y por mucho ese dato, ese porcentaje. Bueno, vamos a analizar un poco cómo fueron cerrando las campañas, los escenarios probables para la próxima semana. Desde luego, he invitado esta noche aquí a Perfiles y Perfilados a Sol Ángel Ochoa. Sol Ángel, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas noches, Alan, auditorio. Un gusto poder estar aquí. Pues ya en este periodo de veda electoral. Para ellos, ¿verdad? No sí, para para nosotros. ellos, no para nosotros medios de comunicación. Y un periodo también de reflexión para las y los ciudadanos que van a tener la oportunidad de votar este 2 de junio. Alan Castro Parra, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, También muchas gracias. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias por la invitación, Sergio, Sol Ángel, al auditorio de Telemax. Y sí, definitivamente fueron 90 días de campaña federal, 40 días locales, pero pues varios personajes, varios candidatos los estamos viendo desde hace ya más de un año encampañados, ¿no? O más, o varios años. Lo que pasa es que muchos candidatos y candidatas pues, bueno, ocuparon cargos públicos antes de ocupar una candidatura, entonces tenemos años viendo algunos de ellos. Unos van por la reelección, como ya lo sabemos, y eso pues los hace tener una exposición continua. Otros estuvieron en un cargo público, estatal, federal o municipal, y pues ahí están, tenemos buen rato viéndolos. Bien, vamos a comenzar, si les parece, para dar una repasadita al tema de las campañas a la alcaldía de Hermosillo. En mi opinión, ustedes no sé si concuerdan, creo que fueron más o menos moderadas las campañas, es decir, hubo cierto nivel de debate, pero no se dieron con todo. Me da la impresión, o tú sí crees que se dieron con todo en las campañas. No, yo creo que lo que sí pudimos ver al menos en los primeros en los principales proyectos a la alcaldía de Hermosillo, que es Fuerza y Corazón por Sonora, esta coalición que encabeza Toño Chezarán y Dolores del Río en esta candidatura común, fue que los equipos de campaña se pusieron a trabajar, tanto el derecho electoral, porque vimos varios denuncios, varios instrumentos ahí legales que pudieron interponer, pero también las vocerías, ¿no? Esto da margen, Sergio, a que los candidatos de alguna forma se concentren en su proyecto, en su propuesta, en su campaña y no sean tan, frontales hacia su adversario. Creo que lo que podemos resumir en cuanto a si fueron rígidos o no es que hubo quien hiciera ese trabajo. Sí, bueno, ahora, claro. Creo que sí hubo rudeza innecesaria, sobre todo en redes sociales, que es un gran pendiente que tienen las autoridades electorales, páginas falsas en Facebook, donde se dio estas campañas negras, esta guerra sucia que pues la conocíamos en anteriores campañas en otro aspecto. Ahora las redes sociales pues creo que han albergado todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, bueno, el tema de las campañas negras, que no lo traemos aquí, pero vale la pena que le demos una repasadita porque en las redes sí, definitivamente sí se pusieron muy, muy rudas. ¿Tú cómo ves, Sol Ángel? Bueno, ¿Sí se dieron con todo o no? No, la realidad es que creo que las y los candidatos que estuvieron aquí a nivel local se hablaron de manera, digamos, se hicieron ciertos señalamientos que tienen que ver con las responsabilidades que tuvieron anteriormente. A ver, el Toño Chezarán, que es el alcalde con licencia, pues evidentemente se le cuestionaron decisiones que tomó durante la administración, se le cuestionaron decisiones a María Dolores del Río en temas de seguridad, se le cuestionó a Natalia su paso por la jefatura de oficina del Ejecutivo con Claudia Pavlovich, y bueno, el candidato del partido sonorense pues no tiene experiencia en el ramo, entonces creo que fue un poquito, se deslindó, digamos, de esta parte. Creo que mantuvieron un perfil muy cordial porque entre ellos se conocen. A ver, ellos han transitado en la vida pública en algunas ocasiones
juntos, han tenido trabajo cordial. A ver, María Dolores del Río, siendo secretaria de Seguridad Pública, tuvo acercamientos con el alcalde. Evidentemente son dos trincheras distintas, pero cuando estás en una candidatura, el show debe de continuar, tienes que hacer lo que te corresponde. Y por eso estas dos figuras que salieron de los voceros, que los voceros sí hacían ciertos señalamientos, pero si los vemos y los analizamos con calma, realmente eran señalamientos muy por encimita. Es decir, se le preguntaba, bueno, ¿van a poner una denuncia formal por el tema, usted considera, de las patrullas? No vamos a poner ninguna denuncia, además queremos exhibir lo que está sucediendo, que para nuestro punto de vista no nos parece correcto. Se basaron un poco, no nos parece que esté bien, nos parece que a lo mejor están haciendo negocio con este tema, nos parece que no estuvo tan cuidado estos indicadores, o incluso tomaban cifras y las, digamos, de los diferentes equipos, les daban las lecturas que ellos querían, pero nunca una descalificación, nunca un señalamiento de corrupción directamente al candidato o a la candidata. Eso no pasó. Y creo que se midieron bastante. Se dieron con el pañuelo. Se dieron con el pañuelo, sí, claro, lo que tenían que hacer. Digo, creo que fue un periodo muy tenso porque realmente los ánimos subían más de los equipos, creo, y de los bots. En los bots sí se decían un poquito más elevado. Pagar encuestas en estas páginas falsas, ponerles pauta para que entonces crear la percepción de que iban ganando. Me pareció muy extraño las declaraciones de Antonio Estezarán en un noticiero de que dicen que le llevaba ventaja a la candidata de Morena, cuando ellos habían sacado distintas encuestas a lo largo de la campaña en las que les daban a él una ventaja hasta del 10%, ¿no? Como que ciertos elementos no se quisieron conflictuar, digo, no es el discurso de... Yo hubiera esperado que dijeran que iban a ganar, como lo dijo Dolores y como lo dijo también Yo creo que se mesuró no tener un discurso triunfalista, Toño Estezarán, y creo que de principio a fin de su campaña podemos ver eso. Fue muy mesurado en no caer en esos excesos que sí lo debió de haber tenido quien en su momento iniciaba detrás, porque hay que reconocer que la campaña de Dolores del Río fue de menos a más y tuvo la capacidad, Sergio, no sé si coincides conmigo, de hacer a un lado los negativos, de primero concentrarse en pues poner en entredicho por lo menos los logros de Toño Estezarán, sobre todo en el tema de la estructura Creces, que es un instrumento de participación ciudadana, y las patrullas eléctricas, que antes de la campaña lo veíamos como un logro de Toño Estezarán. El llegar a cuestionar eso creo que dio frutos positivos a la campaña de Dolores. Lo logró. Es decir, hubo unas críticas previas a María Dolores con algunos temas de cuando ella fue alcaldesa, pero fue alcaldesa hace mucho tiempo, sí, claro. Del 2003 al 2006. Entonces, bueno, ella logra, yo coincido contigo, logra hacer un poco un lado de esos negativos, no totalmente, porque así son las campañas, claro. No se hace totalmente los negativos a un lado, pero logra poner ciertos temas en la agenda y evidentemente sí va de menos a más, pues porque ella no era alcaldesa, pues. Sí, ella claro, estaba ella no estaba en campaña, ¿no? Ella no estaba en campaña. Y además salió tarde, hay que decirlo, sí. Fue un perfil que salió, que sí. Eligieron tardemente, ¿no? Sí, entonces, bueno, se va así. Similitudes, pues está el tema de los voceros, ¿no? Es decir, esa especie de muros de contención que tenían cada uno, y entonces eran los voceros los que salían a decirse de cosas, ¿no? Claro. Pero la sangre nunca llegó al río. Creo que está bien, ¿no? Al final de cuentas, no caldear tanto los ánimos. Vale la pena destacar que hubo ahí pues, un nivel de madurez política, yo creo. Claro, y creo que lo vimos representado también en este escaparate que significó el debate que organizó el Instituto Estatal Electoral, que me quedé con ganas de ver más debates, de medios de comunicación, de otras cámaras empresariales. Es decir, creo que debió de haber más ejercicios de este tipo. Pero inclusive ahí, fíjate qué tan bien se trataron o cuál fue la madurez, que la ofensa era decirle a la candidata del pasado o el candidato y el candidato del PRI, ¿no? Cuando el PRI ya es un sinónimo de ofensa, pues, ¿no? Fue lo más feo que se Así es. Lo que sí veo, Sergio, definitivamente, es que el Toño Estezarán, de alguna forma, concentró su campaña en un voto que ya tiene asegurado. Dolores del Río le habló a la base también de Morena. Entonces, cada quien, digamos, le dio mantenimiento a sus fortalezas. Vamos a ver si esto da resultado, porque sin lugar a dudas, pues Dolores del Río, al ser el sector de la población, la base social, la fortaleza de Morena va a depender mucho el día para pues ganar la elección, la capacidad que tenga de movilizar todas esas simpatías que conserva y sabemos lo tiene Morena, ¿no? Son estructuras fuertes, ¿no? Sí, digo, a ver, Morena tiene años ya trabajando
tal vez en el tsunami que fue, ¿no? El tsunami del 2018, que a todos les cayó el triunfo como un baldazo de agua fría, que incluso muchos candidatas y candidatos les llegaron a decir, oye, ganaste, ¿cómo que gané? No sabían. ¿Estás seguro? Sí, gané. Sí, claro, pero a No, partir de creía. ahí... A partir de ahí, Morena se ha trabajado un importante, ha hecho un trabajo en tierra de realizar estructuras. Fíjate, antes de que iniciara la campaña, yo mencionaba una particularidad en Hermosillo. El talón de Aquiles de Morena y de María Dolores del Río eran estos quiebres internos, ¿no? A ver si... ¿por qué? Porque decían, bueno, es que queremos un morenista de los de nosotros. Y bueno, al final de cuentas transitaron y se notó la unidad en el movimiento. O sea, logró dejar detrás estas dudas si era o no una candidatura legítima y logró vincular, de tal suerte que vimos en todos los eventos muy acuerpada de todas las candidatas y candidatos locales, de los mismos candidatos a senadores, algo que no vimos con la campaña del Toño Cesarán. Solamente vimos una vez que se reunió con los senadores y de ahí afuera jamás volvieron a estar juntos. Pero además, la capital tiene una particularidad. En las últimas 3 elecciones se ha votado de manera distinta al partido que está gobernando. Es decir, votaron para sacar al PAN, votaron luego para sacar al PRI, luego votaron para sacar a Morena, que es cuando gana el Toño Cesarán, y ahora, de acuerdo a esta tendencia, pues o la rompe el Toño Cesarán o continúa esta tendencia. Nada más hay que poner algo en específico. El Toño ganó en una elección intermedia donde salen a votar menor número, cantidad de personas. Ahora hay una candidata a la presidencia de la República por Morena. Es concurrente con la claro, hay concurrencia con la presidencia de la República. Eso aumenta invariablemente la cantidad de personas que van a salir a votar y hay que tomar en cuenta también el espaldarazo que él vino a darle aquí a Hermosillo, Claudia Sheinbaum, a la candidata de Morena, ¿no? Que en ese aspecto también fue de menos a más, porque al principio sí había ciertas resistencias en Morena, sin embargo, poco a poco se unieron o fueron acuerpando los diferentes proyectos para al no final de ponerle cuentas fueron entendiendo. nombre. Si quieres terminamos la idea después del corte, ese perfiles y perfilados. Estamos platicando en esta parte los cierres de campaña, analizando un poco el tono de las campañas y demás. Al regresar seguimos con el tema. Adelante, quedabas con una idea inconclusa. El tema de pues, poner en la mesa que la campaña de Dolores del Río fue de menos a más, inclusive también en la unidad del proyecto, ¿no? Vimos cómo se fueron sumando, inclusive los candidatos a diputados locales fueron acuerpando también a la candidata, hasta la candidata presidencial de Morena y de la Cuarta Transformación vino a Hermosillo a darle un respaldarazo, lo cual evidentemente también manda un mensaje fuerte, ¿no? Luego el día siguiente la despedida le graba un video pidiendo el voto para ella, en fin, ¿no? Sí, diciéndole que eres un excelente perfil. Incluso vimos un video donde María Dolores del Río entró, la recibió en cuanto salió del avión Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro, creo que lograron superar esta etapa de los quiebres. Mira, tan lo lograron superar que incluso la oposición colgó una manta haciendo alusión de que había una posible división dentro del partido de Morena, que inmediatamente la cambiaron, hicieron todo un show mediático, pero trataron de darle por una de los que consideraba, digamos, la oposición, una de las debilidades de Morena. Sin embargo, en el andar, en la campaña que me tocó cubrir muchos de esos eventos, se notó la unidad que se dio en torno al proyecto de María Dolores del Río. A ver, ellos sí pusieron a María Dolores del Río en el centro de toda la campaña, en el centro de cada una de las campañas de los distritos locales y también acuerpada por los distritos federales y las candidatas al Senado de la República. No creo que eso es importante decirlo. Hago esta observación porque no sucedió así en la alianza de Fuerza y Corazón por México y por Sonora. No vimos a los candidatos al Senado haciendo campaña con el Toño directamente, solamente un evento y ahí le sacaron al Toño estos videos de antaño, ¿no? Creo que no, a lo mejor tenían calculado ese costo, calculado, ¿no? Ese golpe. Sí, totalmente, ¿no? Claro, y es parte de... Trataron de evitarlo. Pero no vimos haciendo esas estructuras juntos como si vimos esta parte. Claro, ellos ya estaban, no había, digamos, esa duda de la unidad en torno al proyecto de Antonio Cesarán. Y creo que no es hay diferentes equipos, como en el fútbol, hay equipos que son muy buena mancuerna, que hacen muy buena sinergia entre ellos,
y hay unidad en torno a un proyecto. Sin embargo, hay equipos que tienen personalidades que te definen partidos o competencias. En este caso, creo que Fuerza y Corazón por México o Fuerza y Corazón en Sonora, por Sonora en lo local, tiene ese tipo de personajes que a lo mejor son la propia marca, ¿no? A diferencia de Dolores del Río, los candidatos que ellos, pues, trabajan en función de un proyecto que es el de la Cuarta Transformación. Ahora, déjenme hacer una anotación sobre el tema de la situación interna de Morena. Hay que recordar cómo nace Morena. Morena es un partido que, y ahorita les voy a pedir un análisis ya en el último bloque, ¿sí? Morena después de Andrés Manuel. Morena después de Andrés Manuel. Porque es un tema importante ese. El liderazgo del presidente es muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y él es un eje principal de Morena. Pero nace Morena, desde luego, integrando varias corrientes, formas de pensar, ideologías, y se genera este movimiento. Entonces, cuando surge una candidatura, evidentemente, pues va a haber corrientes internas. Si en los partidos que son más antiguos, el PRI, el PAN y el PRD, hay corrientes internas que de repente no se suman a una candidatura. En este partido que es más nuevo y que está conformado de una manera mucho más variada, claramente va a haber expresiones de ese tipo, pero también existe el trabajo político, ¿no? Para que todos puedan caminar en la misma dirección, ¿no? Claro, a ver, Morena es un movimiento, ellos todavía lo siguen autodenominándose de esa manera. Si fuésemos a la teoría lo que es un partido político es una institución que postula candidatos para estar en cargos públicos y por definición entonces Morena es un partido político. Sin embargo, las instituciones, esta serie de reglas que existen, pues tienen diferentes, digamos, maneras de vivirse al interior de cada una de ellas. Morena, por naturaleza, es gritón, pues, ¿no? Ellos nacieron en la izquierda, ellos nacieron desde sabiendo ser oposición. Y entonces sería ilógico creer que personajes que vienen arrastrando desde hace más de 20, 30 años las maneras de hacer política, que es criticar al partido en el poder, en este caso al PRI y al PAN en su momento cuando era el PRD, después Morena, ahora criticando a este conjunto que es el PRIAN, que ellos denominan así, pues sería imposible creer que estos perfiles van a mantener una institucionalidad dentro de un nuevo partido, que a ellos todavía siguen nombrando movimiento, cuando su naturaleza no es esa. Si ellos fuesen institucionales como lo son los panistas y como lo son los priistas, pues eso sería lo extraño. No eso sería la nota, yo sí veo un proceso. No es su esencia, no es su origen, pero sí veo un proceso de institucionalización. Y no solamente cuando hablábamos de las estructuras, que es algo que antes carecía. En 2018, a ver, la gente se volcó a las urnas, pero lo que los movilizaron fueron otros partidos. Finalmente ejercieron su voto y votaron por Morena, por el estado de ánimo, por el hartazgo de los partidos tradicionales y por el mensaje de esperanza que representaba en ese momento Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, estos 6 años han servido para crear estructura y, bueno, desde el poder, crear también una red de beneficiarios a través de los programas sociales que también se puede ver como una institucionalización del proyecto que representa la Cuarta Transformación. Entonces, sí veo ese proceso y veo ese reto. Entiendo que ellos, pues su fortaleza no está en la militancia, como antes se presumía de los partidos políticos, sigue estando en la base social que todavía ven con esperanza este proyecto de la Cuarta Transformación, que han entendido que 6 años a lo mejor no es suficiente, ¿no? Oigan, a ver, ¿cómo ven ustedes obviamente no podemos anticipar, no tenemos manera de anticipar un resultado. Hermosillo, ¿1 dígito, 2 dígitos? ¿Nos podemos aventurar a un escenario de ese tipo? Bueno, yo quisiera, la verdad, que yo tampoco quiero dar un veredicto porque en democracia nada está escrito. A ver, es la ciudadanía quien va a decidir y salir a votar por el proyecto de Hermosillo que quieren que más les parezca. Yo creo que no creo que pase de 2 dígitos, yo creo que pueden ganar quien vaya a ganar por 7 puntos. Espero que así sea, porque si tenemos una elección muy competida, digamos así, que se vayan a la foto, vamos a ver el argot de las carreras. Final de fotografía. Sí, pues van a tener que ser los tribunales quienes decidan, y eso, quieras o no, pierde legitimidad. A ver, le quitas legitimidad a un gobierno, y lo vimos en campaña. A ver, vimos al PAN muy insistente en querer decir que los órganos electorales estaban trabajando para Morena, en tratar de
quitarle o desmontar la candidatura común de Morena y aliados, o sea, sí, y decir, no acatar el fallo de la Sala de Guadalajara, del Tribunal Electoral, y decir, es que ese fue el dictamen porque ya no había tiempo. No fue lo que dijo la Sala de Guadalajara. La Sala de Guadalajara dijo que no habían elementos para creer que la candidatura común no iba y que habían cumplido con Era los perfectamente requisitos. legal, pues. Claro. Entiendo la parte mediática que ellos lo hacen, es una manera de estar en los medios de comunicación, sí, pero al mismo tiempo lo que yo no comparto, jamás compartiría, es poner en tela de duda las resoluciones de los tribunales, porque entonces si tienes una elección que se vaya a tribunales, pues ¿quién va a decidir? ¿No? Yo no esperaría que no se fuera a tribunales, que no se judicialice, pero ante la final de fotografía que coincido, no va a pasar de 2 dígitos, yo creo que va a ser muy cerrada. Y aquí como en el box, yo creo que se puede ir a decisión, ¿no? Y en la decisión ya entran otros factores que tienen que ver con el tema de las negociaciones, de los acuerdos, y yo creo que ahí no le convendría a pues un proyecto de eso, tampoco me quiero aventurar a decir quién puede ganar, pero creo que le conviene más a Dolores del Río noquear en la elección. Los pleitos ni ganados son buenos, ¿no? No, claro que no. Entonces, bueno, en ese tema es muy importante cuidar la credibilidad de los tribunales electorales, de las autoridades electorales, y es muy importante también que no lleguen, porque si esto se definiera, esa elección a la que sea, de la que sea, sí. ¿no? Cualquier elección, gubernaturas, presidencia, diputaciones, cuando se definen en tribunales, la credibilidad de quien gana queda muy golpeada. Claro. Es el que llega a un cargo de elección popular por una resolución de un tribunal, queda con la credibilidad muy golpeada, muy debilitado queda. Y entonces... Poco legítimo, además, Sí, ¿no? sí, totalmente. Claro. Que la legitimidad queda muy cuestionada. Y eso, pues, la verdad no es Y luego vemos no es las sano. crisis de representatividad también, porque hay que decirlo también, gane quien gane el próximo domingo, va a quedar, ahora sí que como dice Natalia Rivera, 2 Hermosillos, porque será una elección muy cerrada. Yo no le veo de 4 a 6 dígitos de diferencia, puntos porcentuales. Es decir, va a estar muy cerrada y va a haber un grueso de la población que va sin duda a estar también como pues un alicate ahí presionando, criticando, cuestionando y vigilando, ¿no? Un Lo cual está bien, contrapeso. Sí, un contrapeso, lo cual está bien. Tiene que haber contrapesos. No, yo creo que los contrapesos son necesarios en una democracia, sea de la ciudadanía, sea de los medios de comunicación, sea de los 3 poderes. Sin embargo, a nadie nos conviene un gobierno que llegue por los tribunales, que haya duda de su legitimidad y que además se pueda crear una crisis social. A ver, no queremos tener, y creo que eso no va a pasar a nivel federal, pero tampoco va a pasar a nivel local. No queremos tener manifestaciones como las 2 últimas elecciones en las que participó Andrés Manuel López Obrador antes de ganar, que tenías paros, que tenías a personas acampando, alegando un gobierno legítimo, diciendo que se habían robado, que hubo un fraude electoral. Creo que las instituciones han avanzado, el INE ha avanzado tanto en lo que sí podemos garantizar que el voto de la ciudadanía que se entra a una urna va a ser contado y va a ser la ciudadanía quien decida quién gana. Hay otras formas en que se puede inhibir el voto, son otras cosas, pero una vez que está el voto dentro de la urna, yo creo que hay certeza de que se va a tomar en cuenta la decisión de las y los ciudadanos. Ya que si alguien decide vender su credencial, no ir a votar porque le pagaron por no ir, y todas estas, digamos, mapacheo que se hace durante la jornada electoral, eso es tema, creo, punto y aparte. No saben el daño que se hacen esas personas, no saben el daño. Platicaba, fíjate, ya para ir al corte, platicaba el martes con la vocal ejecutivo del INE y con el consejero electoral, estos memes que están en redes y que mucha gente los comparte y los festeja, ¿no? De el que está puliendo la tarjeta, la credencial de lector para ver quién da más por ella. No saben el daño que le hacen, que se hacen, no saben el daño que le hacemos a nuestro país con esas bromas. A mí no me parece, yo no le encuentro nada gracioso porque creo que costó mucho construir esta democracia,
como para tomarla a Sí, chunga, ¿no? creo Sí. que la gente no conoce la importancia y el poder que tiene un voto. Yo hacía una reflexión al respecto. Entre México y las personas que viven en el extranjero somos más de 100 millones de personas que estamos en el padrón electoral. De esos 100 millones de personas, te estoy redondeando los números, 51 millones son mujeres y más de 30 millones son jóvenes que van de los 20 a los 35 años. Solamente 30 millones de jóvenes podrían decidir la elección de un país si se pusieran de acuerdo y salieran a votar en masa. Podrían revocar a un presidente o a una presidenta si se pusieran de acuerdo, exigieran una revocación de mandato y dijeran, es que no nos gusta tu gobierno, y entonces lo quitas. Si la ciudadanía realmente ejerciera el voto con el poder que tiene y le diera realmente la importancia y el valor social y civil que tiene, seguramente tendríamos otro país totalmente. Ahorita las encuestas le dan por mucho la ventaja a Claudia Sheinbaum, a Morena, porque Sí. están en el sentir ciudadano, en el sentir de aquellos que votan. Pero imagínate que el día 2 de junio se levantaran 100 millones de mexicanos y fuesen a Voy ejercer a su voto. votar. Claro. Seguramente las encuestas, la última encuesta final del 2 de junio, iba a ser un resultado muy distinto del que vemos actualmente. Vamos a ir a un corte. Al regresar, seguimos ya con el tercer bloque de Perfiles y Perfilados. Una repasadita por el famoso Plan C. ¿Qué tanto habrá caminado ese Plan C? Los cierres de las candidatas presidenciales y el candidato a la presidencia de la República. También más adelante aquí en Perfiles y Perfilados. Ya regresamos. En eso como que se concentró un poquito. Bien, estamos de regreso en Perfiles y Perfilados, ya sobre el tercer bloque, platicando con Alan Castro Parra y Sol Ángel Ochoa. A ver, en los cierres de campaña de las candidatas presidenciales sobre todo, pues hubo así como una especie de competencia, ¿no? A ver quién metió más gente en la plancha del Zócalo. Al final de cuentas, pues no deja de ser un intento de generar una percepción, porque tú lo apuntabas ahorita, Sol Ángel, pues la encuesta va a ser la que veamos el 2 de junio, ¿no? Sí. Claro, bueno, yo creo que digamos, esta lucha por la percepción se ha dado siempre, ¿no? No Sí. es nada nuevo y hay que decirlo, no meramente ese tema, porque hay que decirlo, a ver, existe movilización importante cuando hay eventos tan masivos, Sí. lo hemos visto con muchos autobuses, en Reforma, pero también lo vemos a nivel local y lo vemos con candidatos del PRI, del PAN, del PRD, así como de Morena. Yo creo que ya ni siquiera deberíamos de sorprendernos, porque de repente veo que se acusan de lo mismo, ¿no? Oye, pues es que Demasiado golpe de pecho con sí, eso, pues ¿no? es movilización. A ver, siempre ha existido, no es nada nuevo, y tú lo haces y lo hacen los demás. No sé por qué hacen tanto hincapié en exhibirse. El punto es lograr que esas personas que movilizas salgan a votar, y la realidad es que no es así. No hemos visto a eventos muy grandes. Vimos en la elección anterior aquí eventos del Borrego con una gran cantidad de personas, y al final de cuentas los números no le dieron. Digo, tuvo más de 300,000 votos, pero al final El de cuentas resultado ya lo Alfonso sabemos. Durazo tuvo 490,000, casi medio millón. Que han cambiado mucho las campañas en torno a cómo mostrar músculo, ¿no? Como Sí. se decía antes, y pues movilizar a gente que ahora, por ejemplo, el tema del Borrego, ahora que lo mencionas, hizo la campaña ahora en cafés, ¿no? En porches de casa, Sí. cuando antes pues era el tratar de mostrar precisamente su capacidad de movilización ¿Quién juntaba que tiene, más ¿no? gente, no? ¿Quién juntaba más gente? Y finalmente, coincido con Sol Ángel, la madre de todas las encuestas va a ser la elección del próximo 2 de junio, y ahí la capacidad ahora sí que tengas de movilización va a determinar el tema pues de quién gana la elección. Aunque, pues puedo decir que no va a haber muchas sorpresas en el tema federal. No, Ya bueno, lo mencionabas, Sol Ángel, el tema de las encuestas y el ánimo social que se maneja, la popularidad, el tema de los programas sociales que he reiterado en varias ocasiones. Es decir, Sí, creo que está muy comentabas la vez blindado el pasada. proyecto de la Cuarta Transformación, donde sí veo que de alguna forma vino a cambiar aquí el tema electoral y sobre todo político, fue pues el Plan C y el Plan B Ujú. al Senado de la República. Bien, a ver, el Plan C, ¿qué tan bien estará caminando? ¿Qué opinan ustedes? Creo que aquí sí vino el Plan B, reitero, a mover el tapete, a poner agenda, a de alguna forma pues eclipsar a algunas otras fórmulas que uno podría prever
que iban a tener mayor notoriedad como Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que antes de la llegada de Beltrones y la llegada del Plan C, se veía como una opción que pudiera estar compitiendo también por el Senado de la República, y hoy lo vemos un poco relegado, ¿no? Desdibujado, diría yo. Solange, ¿tú Claro, qué opinas? claro. A ver, yo creo que el hecho de que un exgobernador venga a hacer campaña y regrese, y no cualquier exgobernador, un gobernador que tiene talla nacional, pues puso a Sonora en el mapa nacional. Tener a Mario Fabio Beltrones en Sonora haciendo campaña, a Lili Telles, que es un personaje que se conoce a nivel nacional, pues muchas de las notas locales trascendieron a nivel nacional. Pero ese es lo que conocemos el plan B, ¿no? Plan B de Beltrones, y el plan C es el plan donde Morena y aliados buscan tener 3 escaños, minoría, la primera ¿no? minoría, con Froilán Gámez Gamboa y Celida López por el PT, que dicho sea de paso, a ver, no sé si les vayan a alcanzar los números. Ellos dicen que tienen como un 19% y se maneja que la alianza tiene un 22% de los votos. Parece complicado. Sin embargo, ellos fueron de menos a más. Hay que verlo. A ver, el PT hizo una muy buena campaña. Si tuviéramos que decir quién hizo la mejor campaña en el Senado, yo creo que fue la del PT, porque venían de tener 6 puntos a pasar a 19 puntos. Es decir, crecer casi 3 veces con lo que iniciaste. Algo que no hizo Mario Fabio Beltrones, que incluso no hizo Morena, porque Morena pues está Ya estaba muy arriba, ¿no? Y está Estaba topado, como que muy digámoslo así. cómodos. No hay manera de que se le alcance, pero que dejaron fuera una cuarta opción, como es Movimiento Ciudadano con Ernesto El Pato de Lucas. Realmente creo que lo que está aquí en cuestión es el segundo lugar, es la primera minoría con Mario y Morena. Fíjense, me parece que es difícil ver al PT ganando la primera minoría, los veo difícil porque el PRI tiene un voto duro importante. A ver, tuvieron más de 350,000 votos en la elección anterior, tampoco es cualquier cosa esa base social que tienen, pero nada más me llama la atención que ahora ya para terminar en las campañas veía a nivel en algún medio nacional alguna nota que sacaron al candidato del PT, a Froilán, tirándole ahí que supuestamente le habían dado la candidatura porque fue candidato porque fue quien rescató a Evo Morales, ¿no? Que le habían dado como una especie de regalo, pasándose muchas cosas que en el intermedio. Y también, pues, que se le fue Mario la yugular ahí a Celida López con algunas declaraciones. O sea, a ver, ¿por qué mandar a hacer? Y pareciera que es algo... Digo, ¿qué trascendencia puede tener a nivel nacional ese tema? Está muy círculo rojo, para empezar eso. O sea, ¿qué tanto puede permear eso? Claro, pero no lo haces como una estrategia si realmente vas tan arriba en las encuestas, lo que quiero decir. Sí, podemos resumir en el tema del Senado que Morena se encargó de administrar una ventaja con la que partía y Beltrones vino a poner agenda, a mover el tema político. Sin embargo, pues también si nos vamos a las encuestas no se movió mucho tampoco. Le vino a poner, eso sí, mucho sabor al caldo, como decimos coloquialmente. El PT sin duda la revelación de este... Ambiente le puso, votos, quién sabe. Quién sabe, ya lo veremos también, ¿no? Bien, Célida y Froilán, al final de cuentas, ellos crecieron mucho. Me parece que es importante ese apunte porque incluso ellos generaron marca, ¿no? Ellos, sus nombres. Mucho potencial electoral, creo que es de más, ambos partidos. es más, creo que rebasaron al PT en marca. Totalmente. ¿Sí? Se hicieron como muy conocidos, Célida y Froilán por todos lados, se hicieron muy conocidos más que el PT. Claro, a ver, es que el PT no es un partido necesariamente que tenga muchísima votación aquí, no sé cuánto represente, si el 7%, desconozco exactamente cuánto valía el PT aquí, el 7% en Sonora de acuerdo a las elecciones anteriores. Pero con Celida y López y Froilán realmente hasta le dieron un sentido más fresco al Partido del Trabajo, ¿no? Lo veíamos un poco aburrido, un partido que estaba ahí más aliado, que una fuerza importante aquí, y lo levantaron, pero es real, o sea, le dieron un sentido más juvenil. Digo, Froilán y Célida son jóvenes ambos, tienen una manera distinta de dirigirse. Froilán resultó un joven muy carismático, muy querido. Vimos ahí en la campaña cómo las mismas personas, señores, se acercaban y que beso y esto. Ya sabes, esta parafernalia propia de las campañas electorales, y creo que pues se probaron, quieras o no, si de ganar o no, ellos ya tienen una campaña, recorrieron todo el estado, ya ganaron. Ellos construyeron un capital político, totalmente. Interesante. Ellos dos construyeron un capital político importante, y de las fórmulas que hubo en competencia del Senado, pues los más coordinados se vieron ellos, ¿no?
Siempre juntos, ¿no? Siempre andaban juntos, Claro. para todos lados, uno mencionando al otro. Cuando los llegabas a ver solos, siempre uno mencionaba al otro. Y mucha campaña juntos, cosa que no se vio con el resto, con ninguno. No, ¿No? no. Que por lo general siempre vemos eso en los equipos de senadores, ¿no? Lo vimos con Silvana y con el malogro, que ni se podían ver, ¿no? Cada quien uno por otro lado. De repente ya están en la competencia de la gubernatura, Sí. al parecer, ¿no? O para la que viene. Y es que se puede ver desde los dos ángulos. Fue como una estrategia, por ejemplo, el Pato de Lucas y sus suplentes se concentraron en diferentes zonas del estado. Pero habrá otras fórmulas que era por salud propia, ¿no? Que se mantendría un Se poquito dividían el alejado. territorio para recorrerlo por estrategia política unos y otros, pues porque de plano no se llevaban nada bien, ¿no? Sí, le restaban Que más suele votos que aportaban. Se caían gordos, muy gordos se caían. En fin, fíjate que recordé cuando el debate de candidatos al Senado en la elección anterior, me tocó moderarlo, me invitaron del INE a moderarlo y recuerdo que pues llegaban todas las fórmulas. Recuerdo, creo que los únicos que llegaron juntos eran Toño Ciazarán Y Leticia Cuesta. y Leticia Cuesta. Sí, los demás fueron llegando ya cada quien por su lado, ¿no? A propósito de los que se coordinan. Juntos ¿no? pero no revueltos. Y no se coordinan tanto. Bueno, al final de cuentas vamos a ver igual. Podemos tener un análisis aquí, qué tanto funcionó o qué tanto permeó en la gente, en el electorado, ese plan C que pretende que los partidos que integran la llamada 4T se queden con la mayoría y con la primera minoría, con 3 senadores por cada estado en donde lanzaron este llamado plan C. ¿Lo van a lograr? Pues no lo sabemos. Vamos a tener que esperar al día de la elección. Lo que sí tenemos claro en ese momento es que al menos los candidatos del PT construyeron capital político ellos crecieron. Si me permite hacer una acotación ahí, yo creo que vamos a ver realmente si esta fórmula del PT, ¿a quién le restó votos? El día de la elección vamos a saber si realmente le quitó a Movimiento Ciudadano, le quitó al PRI, PAN, PRD, o si también le quitó a algunos a Morena, porque es una pues puede posibilidad. ser. Eso es lo que Puede analizábamos desde un principio de la campaña. A ver, es tal el posicionamiento de la marca de la Cuarta Transformación y de Morena que puede prescindir de esos votos que a lo mejor reparten al PT, ¿no? Lo cual Incluso a mí lo puede en su fomentar, momento me ¿no? pareció, sí, un poco soberbio o exceso de confianza. Sin embargo, pues ya veremos y estamos viendo que de alguna forma no representó una desventaja o amenaza Alguien le a quitó Morena, votos. ¿no? Vale. Alguien le quitó votos, ¿no? Y luego otra, y ya tenemos que ir al corte, pues el Movimiento Ciudadano se fue a la lona. Se va a la lona Movimiento Muy Ciudadano. amainada la campaña. Sí, bueno, en principio... Pues si hizo campaña, sí. no lo vimos, la verdad. No, ¿cuál campaña? Bueno, sí hizo campaña, obviamente, pero no fue tan ruidosa como se esperaba, como se suponía que iba a ser, con un candidato que solía ser audaz, sí, muy atrevido en sus propuestas de campaña, como el Pato de Lucas, pero creo que se llevó demasiado tiempo organizando el resto de las candidaturas que le encargaron a él organizar, ¿sí? Y entonces no le quedó mucho tiempo para hacer campaña para sí mismo, ¿no? En fin, tenemos que ir al corte y regresamos ya con el bloque de cierre de Perfiles y Perfilados. Nunca estamos en... Bueno, vamos ya al bloque de cierre de Perfiles y Perfilados. Seguimos platicando con Sol Ángel Ochoa y Alan Castro Parra. A ver, ya más o menos delineamos cuáles son los escenarios probables con las alcaldías, la presidencia de la República. Digo, los números ahí están, son muy evidentes. El caso del plan C. Y les adelantaba, me reservé el bloque final porque creo que vale mucho la pena reflexionar un poco qué pudiera pasar. No digo que algo malo, simplemente cómo pudiera evolucionar un partido como Morena después de que el presidente López Obrador entregue la presidencia de la República. Y me explico un poco. Morena nació para llevar a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Ese es el propósito esencial, es el único fin por el que nació en su momento Morena. Y me lo dijo un amigo mío, que aprecio mucho y que es militante de Morena. Y además es un actor político importante de Morena. Me dijo, mira, Sergio, no hay que perdernos. Morena nació para llevar a Andrés Manuel a la presidencia de la República. Ya lo llevaron, ya está ahí, ya va a entregar. ¿Qué sigue para Morena con un liderazgo tan fuerte
en la figura del presidente López Obrador. Se han ido construyendo, ¿no?, a lo largo de los años algunas figuras, no para suplirlo, pero para darle más forma de partido que de movimiento. Pudiera ser. ¿Tú qué crees que va a pasar? Bueno, yo creo que cualquier instituto político con el paso del tiempo va a tender a institucionalizarse, sobre todo cuando estás en el ejercicio de gobierno, pero con Morena no va a pasar algo distinto a lo que pasó con el PRI, de ese PRI de 80 años, donde muerto el rey, viva la reina. A ver, sí, cuando hay presidente de la República, quien manda en el partido que gobierna, es el presidente de la República. Y en este caso, si gana Claudia, será la presidenta de la República quien mande. No, quien mande. Bueno, en el PAN antes no, ahora sí. Quien mande en Morena. No va a ser quien sea el nuevo Mario Delgado, en caso de que Mario creo que va al Senado de la República o a la Cámara de Diputados. Es decir, entiendo que López Obrador va a seguir siendo un estandarte, un líder moral. Sin embargo, hay que decirlo, es que como decían algunas personas, mencionaban, bueno, ¿qué va a pasar con el ejército? ¿El ejército le va a hacer caso a López Obrador o le va a hacer caso a Claudia Sheinbaum? Por supuesto que le va a hacer caso a la presidenta de la República, si no, cierre la llave de las finanzas públicas, a ver si no te hacen caso. Además es el ejército, claro. Es el ejército, la disciplina de militares es tremenda, es brutal, ellos, bueno, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país es el presidente de la República, quien sea que esté ahí. Entonces, así te lo explican ellos. El que esté ahí es el comandante en jefe, quien sea. Claro, y nada más para terminar, yo creo que va a tender a institucionalizarse. Si lo hace bien Claudia, si sana las finanzas, si combate el tema de la inseguridad, podrían gobernar otro sexenio más. La historia de Latinoamérica, la izquierda gobierna 2 sexenios y luego vuelven a una derecha, ultraderecha. Ese es un reto de Claudia. El de no volver a los extremos nuevamente y lograr consolidar no solamente el proyecto, sino que sea un proyecto con, digamos, lineamientos claros en las entregas de los programas sociales, que se entreguen a las personas que realmente lo necesiten y una serie de adecuaciones que seguramente van a ocurrir en este sexenio. Yo creo que el proceso de institucionalización que hablamos ahorita está muy claro que tiene el propósito de perpetuar el proyecto de la Cuarta Transformación mucho más sexenios. Y hay un legado del presidente que va más allá de los programas sociales y de un partido político ya con estructura. El tema de las mañaneras a mí me queda como un precedente, un fenómeno importante en el tema de comunicación social, no solamente en la rendición de cuentas y en el tema de comunicación gubernamental. Politizó a la ciudadanía. Metió al debate público a mucha gente que está muy al pendiente. ¿Tú crees que deben seguir las mañaneras? Yo creo que deberían de seguir. Yo coincido totalmente en que el ejercicio de las mañaneras debería de quedarse, porque es un ejercicio de transparencia, es tener al Poder Ejecutivo diariamente siendo cuestionado de temas importantes. Digo, a ver, la mañanera también fue un foro importante para resolver problemas que existían de antaño en una localidad en la sierra, en una localidad, en un pueblito, donde un periodista podía hacer un trabajo hasta de gestión, decir, está pasando esto con esta escuela, quieren vender el cárcamo, nosotros lo vivimos. En la época en que Célida dijo, vamos a vender el cárcamo porque no tenemos finanzas sanas para salir del tema de COVID, el tema se planteó en la mañanera y ahí mismo el presidente dijo, no se va a vender, sí, yo les voy a mandar 500 millones de pesos. Fíjate, de ese tamaño era poder resolver un tema social importante, porque había un tema social en Hermosillo, y era un tema legítimo, totalmente. Ahorita fuera un centro comercial, algo privado, y tenemos un parque del Cárcamo que utiliza muchísima gente, que es en cierta forma un pulmón de la ciudad. Creo que se deben de cuidar, pero lo que mencionabas ahorita, si el carisma o no. Me tocó estar en la conferencia de prensa que brindó Claudia Sheinbaum aquí en Sonora, y se le hicieron N cantidad de preguntas de temas muy diversos. Y a mí me quedó sorprendida de la capacidad que tiene la señora de contestar, pero no solamente de contestar, sino del conocimiento de qué tiene de cada uno de los temas, porque habló de temas hidráulicos, habló de temas carreteros, habló de planes de justicia, habló de qué va a hacer con el tema de las energías renovables. O sea, realmente está preparada, sí, obviamente, totalmente, sí. Su proyecto de trenes, de pasaje, muy preparada, sí, claro. Realmente conoce, y bueno, fue jefa de gobierno, sí, yo creo que tiene que saber de pe a pa de qué se trata un gobierno. Yo sí tengo mis dudas si van a seguir las mañaneras, y mis dudas son más por, al final de cuentas, este es un tema de personalidades también.
Sí. y de temperamentos. Platiqué, me tocó entrevistar también a Claudia Sheinbaum y evidentemente pues es una mujer muy preparada. Nadie niega el nivel de preparación académica, la carrera que ella tiene también en el servicio público, pero es finalmente un tema de personalidades. Es un tema también, es un poco, quizá un poco artístico, vamos a ponerle el tema, porque el presidente López Obrador conecta muy bien. En mi opinión, las mañaneras son el mejor ejercicio de comunicación de un gobierno, de propaganda también, y es perfectamente válido, de propaganda de un gobierno. No hay nadie que haya podido en los gobiernos anteriores tener un ejercicio. Tenía que llegar alguien como López Obrador, con esa personalidad que tiene, para que se pudiera hacer. Es un extraordinario ejercicio de comunicación, las mañaneras, extraordinario. Con todo y que a veces no estemos de acuerdo con lo que diga ya el presidente, el ejercicio sigue siendo extraordinario. Y me parece que incluso algunas críticas encierran un poquito de envidia porque no lo pudieron hacer ellos. Que vaya a seguir ahora con la presidenta Sheinbaum si ella gana la elección, no lo sé, porque es un asunto de personalidades. Lo que sí sé es que tiene que seguir algún mecanismo de comunicación con la gente. No se puede perder eso. ¿Sí? Aquí había un gobernador que llegaba muy tempranito a trabajar y la gente empezó a darse cuenta que llegaba muy tempranito y entonces él atendía a la gente que lo abordaba, llegaba a 6:30, 7 de la mañana a Palacio de Gobierno, ¿sí? Y él atendía a la gente, Sergio, ¿sí? Samuel Ocaña García. Sí, Samuel Ocaña. Y él nunca tuvo un programa de comunicación, nunca tuvo una estrategia de nada, simplemente es algo que estaba en él, en su personalidad. Y entonces llegó un momento que él estaba sentado en las escalinatas de Palacio con un montón de gente resolviendo papeles. Era su esencia, Someterse ¿no? al escrutinio público diariamente no es sencillo. No sé si va a continuar, coincido, debe haber un mecanismo. Sí. Y creo que las mañaneras, incluso en un tema ya, metiéndonos un poquito al tema electoral, Sergio, creo que si bien se mantuvo respetuoso durante este proceso, hizo lo que tenía que ser previo, ¿no? Creo que también de alguna forma sirvió como un instrumento de propaganda al proyecto de la Cuarta Transformación, Sin tanto duda. que dejó encaminado. Muy buen instrumento. Claro. Sí, de propaganda. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda, productor? Porque ya está muy buena la plática aquí, pero... Bueno, les pido por favor Bueno, a ver, 1 minuto cada quien, dice el productor. Bueno, yo creo que este 2 de junio es importante hacer un llamado a la ciudadanía a votar, creo que lo explicamos en esta mesa, la importancia que tiene el voto. Creo que en el tema de Morena, solo para finalizar esto, va a ser el reto mantenerse unidos porque lo vimos en la precampaña, porque hay muchos equipos, hay mucho en juego, hay muchos que se creen jefes en Morena, entonces tiene que haber una generala y varios generales abajo que puedan darle mantenimiento, estructura y que puedan continuar. Si quieren mantenerse en el tiempo, vienen las intermedias se cuecen aparte, y si no quiere que le pase lo que le pasó a la izquierda en otros países en Latinoamérica, pues tiene que hacer no solamente un muy buen gobierno, sino tienen que estar más unidos que nunca, ¿no? Primero hay que votar. El llamado, por supuesto, es a toda la ciudadanía en general, pero en especial a los jóvenes. Ahorita daba algunos datos importantes Sol Ángel, solamente el 23% de los jóvenes sale a votar, lo cual es pues muy lamentable. Esperemos que pues también los partidos políticos, los gobiernos, también hay una mayor vinculación con la juventud y decirles que voten por los que ustedes quieran votar, pero salgan a votar el próximo domingo y por supuesto ejerzan su derecho al voto, su obligación civil de poder tener un gobierno que realmente lo represente. Alan Castro, muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Sol Ángel Ochoa, muchísimas gracias. Gracias, Les igualmente. agradezco muchísimo a los dos que hayan podido venir esta noche de Perfiles y Perfilados. Les agradezco mucho también a ustedes su atención esta noche. Recuerden, martes y jueves a las 9 de la noche, aquí nos encontramos en Perfiles y Perfilados. El otro martes, pues ya va a ser un escenario pero muchísimo, muy distinto al que le estamos dibujando esta noche. Y ya se lo vamos a contar. Que estén muy bien. Vayan a votar.